Ahora, una vez que se desarrolla esta independencia, hay que tener en cuenta el proceso emancipador aquí en América. Y obviamente el proceso emancipador se va a iniciar con San Martín, que ya hemos hablado, ¿cierto? San Martín va a desarrollar una de las corrientes libertadoras, la corriente libertadora del sur. Cuando San Martín ejerce esta corriente libertadora del sur, cuando lleva a cabo, el virrey de toda esta parte de América era obviamente el virrey Abascal. Y él se va a enfrentar a las sublevaciones, a los pueblos que estaban descontentos con la posición que había tomado el rey Fernando VII al regresar al poder español. Entonces, Abascal derrota a la mayoría, pero no puede controlar o no puede derrotar a una república que recién se había creado, Río de la Plata, gobierno del Río de la Plata, hoy Argentina. ¿Ok? Y es ahí donde aparece San Martín, que nosotros ya hemos hablado un poquito de él, ¿cierto? A su vez, sabemos que San Martín llegó a Lima por primera vez, en ese caso, a Huaura, que es en 1820, en noviembre de 1820. No te olvides de esa fecha, por favor, es en noviembre de 1820. Ahora, una vez que esto se da, vamos a hablar del motín de Asnapuquio, ¿cierto? Que es justamente el descontento de las tropas realistas. ¿Por qué estaban molestos? Porque San Martín no solamente había llegado, había establecido su cuartel general. Entonces, y ya hablaba acerca de emancipación y de independencia, la proclamación de la independencia. Entonces, los realistas, me refiero a los españoles, no estaban de acuerdo con eso. Entonces, ¿qué buscaron? Buscaron cómo enfrentar a este problema. Cómo los realistas, los generales, los oficiales, planteaban que el ejército realista debería enfrentar de manera directa a San Martín. Pero el que los dirigía en ese entonces, que era el virrey Pezuela, no practicó ese tipo de política. Entonces, por ende, no solamente eso, sino que mandó emisarios para enfrentarse entablar conversación, comunicación con San Martín. Y muchos aducían que la posición de Pezuela era una posición bastante pacífica, muy letargada, e incluso acusaban a Pezuela de que él quería capitular, dejar el poder. Entonces, de esa manera es que se da el motín. Se sublevan los propios realistas, lo sacan del poder a Pezuela y es autonombrado José de la Serna. ¿Ok? Ahora, este autonombrado virrey, que era José de la Serna, que antes fue pues un oficial, a su vez fue reconocido por el rey Fernando VII, que lo podemos observar aquí en la diapositiva. ¿Okay? Este rey acepta al virrey José de la Serna como nuevo virrey, pero le indica qué cosa es lo que debe hacer. Y cuando el virrey La Serna, el nuevo flamante virrey, recibe las indicaciones como el reconocimiento del rey, el rey lo que le pide es que mantenga una estrategia diplomática, que todavía no haga movimientos militares. Y es debido a esto que se va a desarrollar, en este caso con San Martín, acuerdos, se van a desarrollar la entrevista, que es justamente la conferencia de Punchauca, en el cual pues se entrevistan tanto San Martín como en ese caso el nuevo virrey La Serna y no llegan a un acuerdo definitivamente. Durante este marco es que San Martín va a desarrollar los inicios para muchos de una constitución. Los inicios constitucionales del Perú, un Perú republicano, se remontan a eso. ¿Por qué? Porque se establece el Estatuto Provisional. ¿Ok? Que más adelante vamos a hablar también un poco, de una manera más detallada. Ahora bien, entonces hemos hablado tanto de cómo llegó San Martín, de las características, de lo que él pedía. Ahora, pasemos al siguiente punto, que es San Martín en Lima. Cuando se establece esta conferencia de Punchauca,
y tanto el virrey La Serna como San Martín no llegan a un acuerdo, entonces esto acontece que la estrategia realista aquí en el virreinato del Perú, por órdenes del rey Fernando VII, era de pasiva, diplomática. Entonces, ¿qué es lo que hace el virrey La Serna? El virrey La Serna se retira de Lima con dirección al Cusco. ¿Por qué? Porque en el Cusco estaba el ejército realista. Entonces, al ver que esa parte cercana a Lima, capital, ya había sido liberada, porque recordemos que antes de esa entrevista, San Martín ya había creado cuatro departamentos. Entonces, ¿qué es lo que hace el virrey La Serna? El virrey La Serna se retira de Lima, entonces dejando el camino libre para que llegue San Martín. Y efectivamente se da esto. Don José de San Martín llega el 12 de julio de 1821, llega a Lima, llega en horas de la noche, con un perfil bastante bajo, no quería alborotar, no quería hacer fanfarre. Es por eso que llega, incluso hay crónicas en el cual manifiestan que parte de dos párrocos se le acercan, lo reconocen, lo invitan a que se aposente en una casa aristocrática cercana al Callao, y es ahí donde pasa la noche. Al día siguiente se establece en el Palacio de los Virreyes. ¿Dónde es el Palacio de los Virreyes? Hoy día vendría a ser el Palacio de Gobierno, donde está el presidente Vizcarra. A su vez, el 15 de julio, es decir, mira la agenda, ¿no? Bastante, bastante, bastante contrariada que tenía, porque tenía muchas actividades San Martín. El 15 de julio, Isidro de Cortázar, que viene a ser el alcalde del Cabildo de Lima, convoca a un cabildo abierto, pero ese cabildo abierto tenía unas características. ¿Cuáles eran? Eran que habían sido invitados personajes representativos de Lima. Y gracias a esta invitación, a esta reunión, es que justamente San Martín va a plantear las ideas que él tenía, ¿no? Las hace públicas. Hace públicas el deseo de la liberación, el deseo de la emancipación. Pero la emancipación no solamente de Lima, es de todo el Perú. Y de esa manera poder consolidar la independencia de las repúblicas en América. ¿Okay? A este cabildo abierto, obviamente con las autoridades, las más importantes de ese entonces, es que se desarrolla, se abre el acta, y es a su vez que esta acta de independencia, tras reconocer los puntos más importantes planteados por San Martín, van a ser firmadas. ¿Cuántas personas la firman? La firman 339 personas. ¿Okay? Ahora bien, aquí en la imagen puedes observar de manera bastante, ¿no?, pintoresca la llegada de San Martín a Lima. ¿Okay? Y tú puedes apreciar cómo es que San Martín ingresa a las pequeñas calles de Lima y es acogida. Esa pintura ya debe representar el día siguiente, la mañana siguiente. A su vez, se manifiesta que San Martín en Lima no estaba acompañado mucho por los soldados, más sí por las personas, las autoridades de esta ciudad y bastantes damas que lo acompañaban a San Martín. Y también podemos observar aquí el acta de independencia de nuestro país. ¿Okay? Que dicho sea de paso, el acta de independencia, el original, la podemos encontrar. La encontramos en la Municipalidad de Lima, que recuerden que antes fue justamente el Cabildo de Lima. Ese documento se encuentra ahí. Es muy difícil de observarlo, de verlo. Creo que hace como 3, 4, un poquito más, como 5 años es que se podría observar estaba acceso al público. Profesor, disculpe. Sí, claro, te escucho. Sé que esto no, ¿cómo lo puedo decir? Sé que esto no tiene nada que ver un poco con el tema que usted está hablando, pero quisiera saber por curiosidad.
Bolognesi conoció a José de San Martín. Hijito, se te escucha entrecortado. ¿Puedes enviarlo por el texto o de repente ajusta bien tu audio porque no he podido escucharte bien, hijo? O si no, mándame tu inquietud por vía mensaje que yo lo voy a leer, hijo, porque no te he escuchado bien la pregunta. Ahora, la proclamación de la independencia del Perú. Una vez que ya se establece lo referente al cabildo abierto, el acto de independencia, entonces, acto siguiente o acto público vendría justamente a ser la proclamación de la independencia, ¿no? Que justamente se da el 28 de julio, obviamente del mismo año. Aproximadamente era cerca de las 10:20. Bueno, la hora es exacta, es un poquito complicado de poder llegar a saber. Se proclama la independencia. Esta imagen que tú puedes observar aquí, la primera, la que estoy señalando con el punzón, es una imagen clásica que no solamente la vieron ustedes, la están viendo ustedes, chicos, sino también que se ha visto durante años. Por ejemplo, esta imagen era una de las etapas, de las imágenes más importantes de un libro de antaño, que era Escuela Nueva, que seguramente sus padres se acordarán, pero creo que ustedes no lo llegaron a ver. Entonces, es justamente la imagen simbólica de la independencia de nuestro país. Recordemos que trabajando con esta imagen, San Martín está justamente en la Municipalidad de Lima, hoy el Cabildo Abierto en el segundo piso. ¿Quiénes acompañaban a San Martín? Primero estaban las autoridades de la Universidad de San Marcos. Recuerda que en ese entonces la Universidad de San Marcos había nacido a más o menos cerca de unas 3 cuadras de la Plaza Mayor. Hoy viene a ser el convento, si no me falla, de Santo Domingo. Ahora bien, también acompañaban las autoridades del Cabildo Abierto. ¿Qué función cumplían estas autoridades? Pues ellos eran los encargados de impartir justicia durante el virreinato. No, perdón, la Real Audiencia, me refiero a la Real Audiencia. Y las autoridades del Cabildo Abierto eran autoridades de la municipalidad. ¿Ok? Vuelvo a remarcar, estaban las autoridades de la Universidad de San Marcos, del Cabildo, la municipalidad hoy Municipalidad de Lima, y de la Real Audiencia, que se encargaban de impartir justicia en el virreinato. En la Plaza Mayor, frente a un público, según los textos, 16.000, 15.000, dependiendo, ¿no? San Martín proclamó las frases célebres que seguramente has escuchado, ¿no? Y siempre nos llena de emoción. Él manifestó lo siguiente, te dice, el Perú es desde este momento libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! Esas palabras, pues, motivaron un gran cambio en las personas, ¿no? Imagínate todas esas, si solo leerlo te motiva, ¿no? Te inspira. Imagínate en ese entonces, tras años y años de escuchar de la dominación, de la invasión, de los maltratos, de no ser tratados nosotros, los descendientes del Tahuantinsuyo, con dignidad, esas palabras removieron muchos espíritus. Se manifiesta que, más o menos para que tengas una idea, ¿no? Era San Martín proclamando la independencia, y luego la masa, la gente que se había congregado para escuchar la frase célebre de San Martín, pues estaban agrupadas por ahí, estaban los criollos, había los españoles, estaban los indígenas, los mestizos, los esclavos, todos ellos escuchando. Dice que, por ejemplo, cuando San Martín proclama la independencia, están los peninsulares o los españoles apoyándolo. Son los criollos. Pero se manifiesta que uno de los más contentos y que recibieron mucho, está con muy buena pro, era no solamente los indígenas, sino los
negros esclavos. ¿Por qué? Hay una pequeña crónica que manifiesta que una de las que más vibró con estas palabras era una esclava que estaba gestando. ¿Pero por qué? Si ella al final no iba a ser libre, porque San Martín, al momento de proclamar la independencia, obviamente ejerce la libertad de los esclavos, pero no de los que eran esclavos, sino los que venían. Entonces, esta dama, esta señora, estaba muy contenta, no porque ella iba a gozar de la libertad, sino porque su descendiente, su hijo, el que ella estaba gestando, iban a ser libres. Entonces, imagínate todas esas características, todas esas vidas que fueron cambiando con estas palabras. A su vez, en la imagen que puedes observar en la parte inferior es la plaza mayor, ¿okay? Que obviamente pues ha ido variando definitivamente, ¿no? Hoy tenemos otra función, otra visión de nuestra plaza mayor. Pero tras estas palabras, a San Martín pues le dijeron esto: oye, ha sido muy bueno tu discurso, mira cuánta acogida has tenido, ¿por qué no lo repites? Y efectivamente San Martín ese mismo día repitió esa proclamación y se fue a la plazuela de la Merced, que la podemos apreciar en imagen, que tú seguramente muchas veces habrás pasado por la plazuela, está justamente en el Jirón de la Unión. Esto era la foto antigua de cómo era antes y hoy. La plazuela de la Merced está en lo que es en la misma Jirón de la Unión. Hay una iglesia que se llama la Iglesia de la Merced, muy conocida. En su frontis, al frente, hay una pequeña plazuela, para la redundancia. Es ahí donde San Martín, tras la proclama de la independencia en la Plaza Mayor, lo repite en la plazuela de la Merced. Luego se va a dirigir a la Plaza del Congreso, conocida también como la Plaza de la Inquisición o la Plaza Bolívar. Aquí San Martín se desarrolla vendría a ser la tercera proclama. Y luego, ese mismo día, continúa y se traslada a la Plaza Italia, donde manifiesta la cuarta proclamación de la independencia. La Plaza Italia, chicos, está del Congreso como a unas 3 cuadras. Entonces, ese mismo día, como te manifesté, San Martín tuvo una agenda muy recargada, ¿no? Porque las características, la principal finalidad de esta proclama es hacer llegar a los peruanos que se puede consolidar una independencia, que se puede lograr y consolidarla en toda América. Y de esa manera buscar la identidad, que justamente tras estas palabras, esta identidad fue formándose, ¿no? Esta sensación de Estado, esta sensación de república, tuvo sus pininos o su inicio justamente en este entonces. Y ya para culminar, antes que nos gane el tiempo, una vez que esto se da, se establece el protectorado de San Martín, que se da el 3 de agosto de 1821, ¿no? En el cual pues San Martín se establece un gobierno provisional, que siempre fue la idea de San Martín. Pero el cargo, ojo, de San Martín era protector de la libertad del Perú, ¿ya? Y aquí mencionamos los ministerios. Habían tanto el Ministerio de Estado y Relaciones Exteriores, estaba dirigido por García del Río, el Ministerio de Guerra y Marina, por Bernardo Monteagudo, y el Ministerio de Hacienda por Hipólito Unanue, ¿ya? Y el 8 de octubre se implanta el Estatuto Provisional. Dentro de ese Estatuto Provisional se planteaba cómo es que él iba a gobernar, qué funciones iba a cumplir. Es muy interesante porque dentro de este Estatuto Provisional está dividido en 9 secciones. Encontramos tanto el artículo 1 de la primera sección como el artículo 3 de la primera sección como el artículo 3 de la segunda sección. Son bastante interesantes, por eso me atreví a plantear los siguientes extractos. Artículo 3. Nadie podrá ser funcionario público si no profesa la religión de Estado. ¿Cuál era la religión de Estado? La religión católica. Era requisito fundamental ser católico para ejercer un cargo público. Si no eras católico, no podías ejercer el cargo público. Mira qué interesante. 3.
Por traición se entiende toda manipulación en favor de los enemigos de la independencia del Perú. El crimen de sedición solo consiste en reunir fuerza armada en cualquier número que sea para resistir las órdenes del gobierno, en conmover un pueblo o parte de él con el mismo fin y formar asociaciones secretas contra las autoridades legítimas. Nadie será juzgado como sedicioso por las opiniones que tenga en materia política, si no concurre en alguna circunstancia referida. Ok, chicos, voy a leer sus mensajes, no hay ningún problema. Si hay alguna inquietud, lo voy a resolver. Dejo la actividad en la plataforma. Observa la sesión grabada, ¿ok, chicos? Para que trabajen. Gracias, chicos. Me está ganando el tiempo. Antes que nos gane el tiempo, por favor. Ok. Buen dato. Eso lo voy a plantear, ¿te parece? En la siguiente. Hasta la siguiente sesión, chicos. Cuídense.